Para acabar ya con la cuestión de los signos de puntuación, vamos a ver los que nos quedan. Se usan menos que los que hemos visto, pero aún así son importantes. Y vamos a empezar por los puntos suspensivos. Vale, los puntos suspensivos tenéis que utilizarlos con mucho cuidado. ¿Veis aquí lo que dice? Son un recurso que en ocasiones demuestra pobreza expresiva, por lo que se recomienda reducir su uso. A veces es mejor poner y otras cosas, o poner, por ejemplo, entre otras cosas, que poner una lista y acabar con puntos suspensivos. Y sobre todo, no acabéis nunca un texto con puntos suspensivos, y menos un texto académico, a lo mejor en algún texto literario, pero aún así, usadlos con mucho cuidado, los puntos suspensivos. Tenéis que tener en cuenta que los puntos suspensivos son 3 y solo 3. Ahora veremos que solamente hay un caso en el que los puntos suspensivos pueden ser 4. Pero los puntos suspensivos son 3 y solo 3. Esa es la idea con la que os tenéis que quedar. Y además no deben utilizarse nunca a la vez que la abreviatura, etcétera. Elegid o 3 puntos y etcétera, perdonad, o 3 puntos o etcétera, pero nunca 3 puntos y etcétera. Entonces, como es una abreviatura, como abreviatura luego puede ir seguida por coma, por punto y coma, por 2 puntos. Recordad, siempre que tengáis un asterisco, la frase que viene es incorrecta. Esto es incorrecto. Los informes, las historias clínicas, los análisis, etcétera, y puntos suspensivos, coma, cupieron en el archivador, mal. Los informes, las historias clínicas, los análisis, 3 puntos, coma, cupieron en el archivador. O también sería correcto los informes, las historias clínicas, los análisis, coma, etcétera, punto, coma, cupieron en el archivador. ¿Por qué punto? Porque esto es una abreviatura. etc. es una abreviatura de etcétera que literalmente en latín eran 2 palabras, etcétera, en latín significaba y otras cosas, pero en castellano ya sea y en catalán se ha lexicalizado como solamente una palabra, y cuando ponemos etc es porque estamos abreviando, por tanto un punto y luego ya podemos poner una coma. ¿En qué único caso los puntos suspensivos pueden ser 4? En el caso de que venga una abreviatura y luego vengan los puntos suspensivos. Claro, si es una abreviatura, como por ejemplo aquí, las abreviaturas utilizadas en bibliografía son PAG, punto, es una abreviatura, le tengo que poner el punto, coma, et, punto, vol, punto, num, punto, y acabamos con los puntos suspensivos. Ya os digo que yo no os recomiendo acabar así. Yo creo que sería mucho mejor poner las abreviaturas utilizadas en bibliografía son, entre otras, pag, et, vol y num, y así nos evitamos acabar con puntos suspensivos. Y repito, este es el único caso en el que nos podemos encontrar con 4 puntos suspensivos. ¿Cómo los utilizamos? Con los signos de admiración e interrogación. Se colocan antes de los puntos suspensivos, excepto si lo que no estamos acabando es la palabra o la frase que va entre dichos signos. Mirad estos 2 ejemplos. Todavía no nos han confirmado su asistencia. ¿Vendrá toda la delegación? ¿Vendrá solo el comité? Estos puntos suspensivos es porque hay otras preguntas. ¿Vendrán también las esposas de los mandatarios o los maridos de las mandatarias? Entonces, en ese caso, tenemos que poner los puntos suspensivos porque afectan a las interrogaciones. Aquí quiere decir que hay más preguntas. Mientras que aquí, muévete en bici, muévete en bus, muévete tú eliges, pero eliges sostenibilidad. Veis que aquí, en realidad, estos puntos suspensivos no afectan a estas 3 frases, sino solamente a la última. Y por eso van los puntos suspensivos dentro de la exclamación. También se utilizan puntos suspensivos entre corchetes y no entre paréntesis, luego hablaremos del corchete, para indicar la supresión de una cita textual. Aquí esto tendría que estar un poquito más para adentro, esto es un fragmento de la obra poética, un fragmento del prólogo a la obra poética de Jorge Luis Borges. El gusto de la manzana está en contacto con en el contacto de la fruta con el paladar, no con la fruta misma. Aquí tenéis que aquí falta algo, aquí falta una parte de la cita, y entonces que no incluyamos esa cita, lo tenemos que marcar así. Aprovecho también para deciros que cuando citáis en un texto, si citáis bien, aunque os comáis algo, aunque omitáis algo en medio, el resto
tiene que tener sentido completo. El gusto de la manzana está en el contacto de la fruta con el paladar, no con la fruta misma. Esta es una muy buena cita. Sin embargo, si aquí quitáramos todo esto, el gusto de la manzana, quitáramos todo esto, no en la misma fruta, eso no tiene sentido, no es una buena cita textual. Tiene que quedar que la frase se entienda. Signos de admiración e interrogación. Abren y cierran el periodo exclamativo e interrogativo respectivamente. Cuidado, en castellano la norma sigue siendo que se ponen al principio y al final. En catalán no, en inglés no, en francés no, pero en castellano abren y cierran. Abren y cierran. Cuidado. Si queréis poner más de uno, lo podéis hacer. A mí no me gusta nada, pero bueno, lo podéis hacer porque así parece que es como más exclamativo. En este caso tenéis que mantener el mismo número por delante y por detrás. 4 y 4, correcto. 1 y 1, correcto. 1 y 4, mal. Y ninguno y 4, peor. Entonces, podéis duplicarlos o triplicarlos o cuadruplicarlos, pero siempre mantened el mismo número por delante y por detrás. Cuando aparecen diferentes frases exclamativas o interrogativas, se pueden enlazar con coma o con punto y coma. Y en este caso, si estamos enlazando con comas o con puntos y coma, no pondríamos mayúsculas. La gente se pregunta, ¿cuáles fueron las causas de la Segunda Guerra Mundial? Coma, ¿cómo llegaron Hitler y Mussolini al poder? Coma, ¿en qué fallaron las democracias europeas? Es verdad que aquí podríamos quitar la coma y que fueran diferentes enunciados y entonces sí que pondríamos cada uno de ellos con una mayúscula inicial, pero en ese caso serían enunciados diferentes, no estarían dentro de esta secuencia que aquí pues serían estas preguntas que nos hacemos sobre la Segunda Guerra Mundial. Los signos de cierre, los signos de exclamación y de interrogación, cuando son de cierre, sí que pueden aparecer solos en algunos contextos muy determinados, pero en ese caso irían entre paréntesis. Cuando es sorpresa, cuando es ironía, cuando es duda, mirad estos ejemplos. Se permitió afirmar que las muertes ocasionadas eran un mal menor. O sea, ¿cómo pueden ser las muertes un mal menor? Entonces, eso lo ponemos así para designar sorpresa. Si no sé exactamente cuál es el nombre, por dónde pasa en este caso el recorrido, la duda, la puedo marcar así. O lo mismo aquí, duda o ironía en este caso. Pero fijaos, es el único momento en el que podemos encontrarnos con un signo de cierre, de exclamación o de admiración solo, sin que empiece el enunciado por el signo de apertura, pero porque en este caso lo que está marcando es que lo que estoy diciendo aquí es duda y que lo que estoy diciendo aquí es sorpresa. Y en este caso no iría solo el signo, sino que iría entre paréntesis. De los signos ortográficos tenéis que pensar que después del de interrogación y el de exclamación, lo que no podemos poner es un punto. Un punto. Sí podríamos poner 2 puntos, pero al final no podemos poner un punto. Si queremos que toda la exclamación esté dentro, o que todo el enunciado esté dentro del signo de exclamación, lo podemos hacer así. A mí tampoco me gusta mucho, me gusta más así por separado, como lo tenéis aquí. Pero fijaos, en este caso no ponemos punto ni aquí ni aquí. El punto de la interrogación o el punto de cierre del signo de, perdonad, el punto del signo de cierre de exclamación o de interrogación ya se consideraría el punto final del enunciado. La raya. La raya no tenéis que confundirlo ni con el guión ni con el signo matemático menos. Es más largo que el guión y más largo también que el signo matemático menos. Se utiliza muchas veces a modo de paréntesis. Y en este caso englobaría incisos, es decir, aclaraciones, con un grado mayor de independencia que las comas. Lo más significativo de no tener las respuestas preparadas o, si se quiere conocer previamente la pregunta antes de que se formule, lo más significativo, tal. Esto lo podríamos quitar y lo que nos quedaría tendría sentido completo. Cuando la raya se cierra así como signo de puntuación,
En este caso tendríamos también que cerrar la raya al final y después le pondríamos un punto. Y después, para reproducir por escrito un diálogo, esto tendría que ser apartado 3, para reproducir por escrito un diálogo, y en este caso lo escribiríamos así: la estación, exclamó mi madre, cómo habrá cambiado el mundo ya que nadie espera el tren. Por tanto, la raya la utilizamos fundamentalmente a modo de paréntesis. En este caso también, cuando es un paréntesis, para marcar el principio y el final de ese paréntesis, de ese inciso, tenemos que marcar también la raya, y también utilizamos la raya como inicio en un signo para marcar un diálogo. El guión es más corto que la raya, más corto que el menos, y lo utilizamos para partir palabras a final de renglón, no me cabe la palabra y entonces tengo que escribir, yo que sé, lavadora al final de una línea y no me cabe, pues escribo lava-dora. También se utiliza para separar periodos de tiempo y de fechas, para unir palabras y cifras, Castilla-La Mancha, relaciones universidad-empresa. No se pone guión detrás del punto que sigue la numeración de los apartados, muchas veces lo ponemos, pero no hay que ponerlo, la forma correcta es así, 1-3, no 1-3 guión. Los paréntesis, signos ortográficos parecido al de las rayas, en el primer uso que hemos visto, antes del diálogo, y también con un grado mayor de independencia sintáctica que el de las comas. Veis que cuando ponemos un inciso tenemos 3 opciones: las comas, las rayas y los paréntesis. Solimos utilizar el paréntesis en estos casos que tenéis aquí. En lugar de las rayas, utilizamos paréntesis con cifras a modo de aclaración. Para los topónimos, Sant Cugat del Vallès, para indicar que es provincia de Barcelona. Las siglas o su despliegue, la Organización de Cooperación tal, OCDE. Traducción de palabras extranjeras, leitmotiv, literalmente motivo conductor. Para las referencias bibliográficas, también utilizamos el paréntesis. También para referencias aparte de un escrito y para las operaciones matemáticas. Ya sabéis que en el caso de los puntos suspensivos y el punto, en este caso los puntos suspensivos y el punto pueden preceder al paréntesis, pero los demás signos deben ir detrás. ¿Ves que esto sería incorrecto? Esto sería correcto y estas de aquí también serían correctas. Vale, y para ir terminando me quedarían los corchetes y las comillas. Los corchetes tienen una función parecida al paréntesis, pero cuando los utilizamos, cuando ya hemos utilizado un paréntesis, no puedo hacer un paréntesis dentro de un paréntesis. Entonces, Clarín, los estudiosos consideran La Regenta su obra más valiosa. Como aquí ya esto ya es el inciso, el paréntesis, luego no puedo poner la fecha de composición de La Regenta o de publicación de La Regenta, no le puedo volver a poner entre paréntesis. También se utilizan las transcripciones literales para indicar que se ha añadido, modificado o suprimido algo, como en estos ejemplos que tenéis aquí. Y también en transcripciones literales para aclarar que estamos refiriéndonos a la fuente original, que sabemos que a lo mejor esto no es correcto, pero como estaba escrito originalmente así, lo ponemos así, entre corchetes. Finalmente, las comillas. Las comillas dobles pueden ser altas o bajas. Se utilizan en los siguientes casos. Estas comillas se llaman comillas normalmente y estas se llaman comillas francesas. La RAE nos dice que tenemos que utilizar estas, que son más recomendables que estas, pero el uso general es utilizar las comillas altas, porque son las que se utilizan en otros idiomas y, en fin, y al final pues tendemos a eso. Cuando una cita es textual, ya sabéis que la ponemos entre comillas. El punto se coloca después de las comillas, ¿sí? También utilizamos las comillas para indicar que el sentido no es literal de una palabra, sino que es ironía, cuando estamos utilizando una palabra con una determinada dimensión moral o ética o ideológica. También para enmarcar títulos de artículos, capítulos, poemas, canciones, cuentos que forman parte de un libro, de una revista, de un diario, de un álbum. El título de la obra es Romancero Gitano. Por tanto, Romancero Gitano va en cursiva cuando escribimos a ordenador, subrayado cuando escribimos a mano,
Pero luego el título de uno de sus poemas, el poema de la luna luna, iría entre comillas. Malamente, sería una canción de Rosalía, la canción iría entre comillas, el título del disco, que es El mal querer, iría, repito, cuando escribimos a ordenador en cursiva, cuando escribimos a mano, subrayado. Lo mismo ocurre, bueno, con títulos de exposiciones, seminarios, etc. También lo escribiríamos entre comillas. Uso incorrecto. No utilizamos las comillas cuando tenemos una cursiva. Entonces, para referirnos a las palabras extranjeras, ¿sí? Si ya tenemos la cursiva, no tenemos que utilizar las comillas. Por eso esto es incorrecto. Y también para nombres de empresas, nombres propios de entidades, etcétera, no van entre comillas, van en mayúscula y ya está. Y las comillas simples, no comilla alta, sino comilla simple, que sería pues como una media comilla, para marcar las glosas que interpretan o dan significado a una palabra, el pitecántropo, hombre mono, esto es el significado literal, y también para entrecomillar un texto dentro de un fragmento ya entrecomillado. Y en este caso tendríamos que seguir este orden: comillas bajas, comillas altas y comillas simples. Fijaos, en mi artículo, como empiezo, como esto es una cita literal, esto va primero comillas bajas, luego comillas altas y luego dentro las comillas simples. No os vais a encontrar con esto, pero bueno, explicado está.